Ayazo Martínez, Fran Ronald. Trabajo de lógica matemática. Buenas tardes, a continuación vamos a ver los ejercicios de la proposición simples para desarrollar en la guía número 1 de la Universidad Nacional de Abierta Distancia, UNAD. Enseguida vamos a ver sobre esta proposición, sacar la tabla de la verdad. Y para sacar la tabla de la verdad vamos a utilizar la operación donde n es 2 sobre la n, donde la n es la variable o las proposiciones, donde aquí vemos en esta operación que tenemos una, dos, tres proposiciones P, Q, R. Entonces 2 sobre 3 igual a 8. Y estas son las líneas que va a haber en nuestra tabla de la verdad. Y así comenzamos a hacer nuestra tabla de la verdad. Y a continuación, para seguir haciendo la tabla de la verdad, entonces cuando hacemos las 8 líneas, vamos a darle las tres primeras filas, una a cada número de variable o, o proposición. PQR, donde a P vamos a darle los cuatro primeros renglones verdaderos y cuatro últimos falsos, donde Q vamos a darle dos verdaderos, dos falsos, dos verdaderos, dos falsos, y a R vamos a darle intercaladamente verdadero y falso. Ahora, para desarrollar esta tabla de la verdad, vamos a utilizar las leyes de conjunción, disyunción y bicondicional. ¿Por qué? Porque aquí donde nuestra operación aparece, nos aparecen tres operaciones. ¿Y qué son? El de la conjunción, el de la disyunción y el de la bicondicional. Por ejemplo, entonces aquí nos pide en la disyunción que P o Q, donde la ley de la disyunción nos dice que cuando las dos son verdaderas, el resultado es verdadero, y cuando las dos son falsas, el resultado es falso. Pero si una es verdadera y la otra es falsa, si P es verdadera y Q es falso, entonces el resultado va a ser verdadero. Entonces aquí en este primer paso vamos a hacer la disyunción, que es P o Q, como se lee. Entonces nos dice, como la ley nos dice, entonces sería verdadero, verdadero, sería verdadero, verdadero sería verdadero, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, falso y falso, falso, falso. Aquí es donde tendríamos la primera operación resuelta. Y le damos a esta. Entonces, ¿qué nos pide ahora? Nos pide. Entonces, la siguiente, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer nuestra operación bicondicional, como nos muestra acá. Entonces, vamos a decir que P o Q, sí, sí o solo sí, R, nos dice entonces la regla así, que cuando son verdaderas las dos proposiciones, el resultado va a ser verdadero, y cuando una es verdadera y la otra falsa, el resultado va a ser falso. Y cuando las dos son falsas, va a ser verdadero. Entonces, tenemos la primera verdadera, verdadera, va a ser verdadera. La segunda es falsa, verdadera, va a ser falsa, porque nos dice verdadero, verdadero, falso, verdadero, sería entonces
falso, verdadero, 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 falso, verdadero, falso, verdadero, falso, falso y falso, falso, verdadero. Entonces así nos queda esta operación bicondicional. ¿Ya? Entonces, por último, ya para terminar nuestra tabla de la verdad, nos dice que tenemos que hacer una conjunción, que es lo último, que dice que P o Q, sí y solo sí, R y R. Para esto, vamos a utilizar toda la operación. Vamos a pegarte de este ladito. Vamos a hacer aquí un poquito para que entre un poco. Muy bien. Entonces este es el que vamos ahora a operar. O sea, hacer la conjunción de este resultado con R, que sería este con este. Entonces, pero la ley nos dice la conjunción que cuando las dos son verdaderas es verdadera, cuando una es verdadera y la otra falsa es falso, y cuando las dos son falsas son falsas. Entonces sería aquí verdadero, 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 falso, falso sería falso, verdadero, 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 falso, falso sería falso, verdadero, 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 falso, falso sería falso, falso, verdadero, que decimos que era falso, cuando una es falsa y la otra verdadera sería falso, y verdadero y falso sería falso. Entonces así nos queda nuestro resultado final de la tabla de la verdad. Y con este resultado decimos que esta es una contingencia. Que es una contingencia porque no es totalmente verdadera y no es totalmente falsa, como dice. Entonces, para el segundo punto de la guía que nos dice que tenemos que pasar al lenguaje natural, nuestro lenguaje simbólico, entonces podríamos decir, como aquí tenemos nuestras proposiciones P, Q, R, donde P, Rafael Pombo, es un escritor colombiano. Entonces, para pasar esto al lenguaje natural, como nos pide la guía, que esta proposición, este lenguaje simbólico, lo pasemos al lenguaje natural, que son estas proposiciones simples. Entonces, decimos que P o Q, o sea, P, Rafael Pombo, un escritor colombiano, donde este símbolo significa O, sería, vamos a ir anotándolo de una vez. Es un escritor colombiano. O. Gabriel García Márquez. Escribió Mirringa como Simón el Bobito. El Bobito. Y aquí decimos sí y solo sí R, entonces sería Rafael Pombo nació en Bogotá
en el año 1833, coma, y sí, y solo sí, perdón, y no, sí, y solo sí, Rafael Pombo nació en Bogotá en 1833. Punto. Y aquí nos pide IR, que R sería este, que sería lo mismo, entonces colocaríamos I. Rafael Pombo nació en Bogotá en el año 1833 y así quedaría el lenguaje natural. Natural de nuestra proposición. Y este sería todo el desarrollo del ejercicio 1 de la unidad 1 de lógica matemática.